Bueno, vamos a ir ya entrando en... Hemos hablado ya bastante del primer capítulo de los Yoga Sutras, de la mente. Así que vamos a ir comenzando con uno de los primeros Yoga Sutras, con Hatha Yoga Anusanam. No sé si algunos de ustedes conocen algo sobre el primer Yoga Sutra, aparte de esa traducción de ahora la disciplina del yoga. Bueno, Hatha Yoga Anusanam, no sé si se está compartiendo, no sé si le di aquí algo. Hatha Yoga Anusanam. Bueno, de nuevo, vamos a ir entrando en las palabras, en lo que son el sánscrito, para entender pues bien el sutra, para poder irlo pues llevando a la práctica, en las asanas, en el pranayama y en la meditación, que ahí es donde debemos de llevar esta parte de pensamiento filosófico. Entonces, de nuevo, vamos a desglosarlo. Hatha significa ahora, pero ahora una hora de gratitud, de buen presagio, algo positivo, una bendición. Y yoga, como saben, pues significa unión, conexión, una combinación. Es el uso, es el resultado. Yoga es también meditación, es concentración. Y Anusanam es un consejo, es una disciplina, una orden, unas instrucciones, unas directrices, o sentar unas reglas, preceptos o una guía para ir pues en unos códigos de conducta que tienen que ser observados en esa práctica de asana, pranayama y dhyana y meditación. Y a partir de ahí pues ir creando las bases de cultivar lo que es nuestra vida pues ética y espiritual y moral como seres humanos. Entonces, en el primer Yoga Sutra, lo que realmente se hace es pues un poco ofrecernos pues una codificación, o sea, algo muy, muy condensado de lo que es el yoga y la práctica, ¿no? O sea, y que realmente necesitamos pues necesitamos luz sobre todo esto, nuevo conocimiento, entender realmente lo que es el ahora, puesto que el ahora tiene que entenderse en un contexto de progresión, de progreso, porque el ahora siempre está en progreso. El futuro depende de lo que hagas hoy, por eso el ahora siempre está en progreso. Y esto es algo que tenemos que empezar a entender de manera lógica, ¿no? De esa coherencia de que el ahora, y el ahora tanto en el yoga como tanto también como en la medicina ayurvédica, puesto que la medicina ayurvédica tiene que ver con ese ahora, que donde se junta el yoga y la ayurveda con esas limpiezas corporales y esos equilibrios interiores, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando unimos las dos ciencias, lo que estamos es llevando el ahora de todos los distintos cuerpos y trascender, porque estamos cultivando el ahora con tener estas dos ciencias unidas para buscar realmente esa liberación del alma que estamos hablando. Esa liberación en los Yoga Sutras se conoce como moksha. No os he anotado la palabra, se escribe M-O-K-S-A. Y moksha, moksha quiere decir liberación. Moksha también lo encontramos hay unos sutras, hay unos textos clásicos que se pueden encontrar en inglés que se llaman los Moksha Sutras, que son unas ciencias espirituales bastante, bastante profundas,
Porque digo bastante profundo. Muchos me dicen que los Yoga Sutras son profundos. Pues imagínate si te digo que esto sí que es profundo, porque esto tiene que ver totalmente con la liberación del alma en toda esa parte y los yoga y los Moksha Sutras te están dando otro camino dentro de la liberación. Es como que primero tengo que encontrar con el yoga el camino de liberación y una vez que ya vaya por ahí, pues ya me voy metiendo en el moksha, en los Moksha Sutras o Moksha Shastras, como también se llaman. Bueno, en fin, que en el primer capítulo de Patanjali, que es en el que estamos, con el primer Yoga Sutra, Hatha Yoga Anusana, el Samadhipada, en este primer capítulo lo que vamos a ver, recordar que Patanjali lo que va a hacer es analizar todos los componentes de la conciencia, todos los componentes de la mente consciente, inconsciente y subconsciente, y también nos va a analizar muy, muy profundamente lo que son las pautas de comportamiento de esta conciencia. Esta conciencia, de nuevo, tiene que ver con los yanendriyas, los órganos de percepción, y con los órganos de acción, los karmendriyas. Y él va a ir explicándonos con los Yoga Sutras, por eso vamos a ir muy poco a poco, cómo todo esto tiene sus fluctuaciones y cómo poder ir calmando con el fin de realmente pues, absorber toda esa energía debido a ese movimiento y impulso y fluctuación mental, e ir calmándola e integrando esa energía para un uso superior que es pues, tanto el pranayama como la meditación dhyana. Luego recordar que en el segundo capítulo nos va a dar los métodos, nos va a dar las herramientas, nos va a decir pues lo que es la práctica, ¿no? Lo que es el mecanismo del yoga, ¿no? Que es realmente ese mecanismo cuando es practicado adecuadamente, según nos explican en los Yoga Sutras, lo que vamos a ir consiguiendo es crear una personalidad con una ética y con una salud corporal y fisiológica. Y a la vez, pues evidentemente estamos en un progreso evolutivo humano hacia la libertad del alma. Recordar que en el tercer capítulo, en el Vibhuti-pada, Patanjali lo que hace es prepara la mente para alcanzar el alma, puesto que en el segundo, donde está la práctica, nos ha hecho experimentar que nosotros somos algo mucho más grande que un cuerpo físico y que para evolucionar hacia la libertad tenemos que trascender la materia como cuerpo y entender que un cuerpo es algo que se nos ha dado. Por eso es tan importante la salud corporal y lo que es la vitalidad fisiológica en todo este proceso. Por eso la Ayurveda es importante incluirlo si no estamos sanos, porque necesitamos un cuerpo fisiológico sano y con vitalidad para ir en este progreso hacia lo que es el alma. Y luego recordar que en el último capítulo, en el Kaivalagyapada, pues lo que nos va a mostrar es cómo la mente, ¿no? Ahí nos va a explicar de algo pues que es la disolución de la mente, donde la mente se disuelve, donde la mente la mente se disuelve en la conciencia. No se crean ustedes que la mente y la meditación, la mente para, la mente se bloquea, dejo de existir, dejo de pensar, no deja de pensar, no deja de existir, simplemente que la mente se disuelve con la conciencia y esta conciencia individual del ser humano se disuelve con el alma. Y aquí es donde el ser pues bebe de ese néctar, que es el que hablan del néctar de la inmortalidad, ¿no? De esa esencia de vida de donde todo emerge. Eso es algo pues, que en la filosofía Vedanta tiene que ver con Atha. Todo comienza con Atha. Atha implica el deseo. Recordar que os hablaba de que si alguna filosofía escucháis que no hay que desear, eso no es Vedanta. Porque Atha es la primera palabra del primer Yoga Sutra. Y Atha implica deseo. Y entender que por qué Atha ahora, significa ahora, recordar, ahora implica deseo. Y a lo mejor algunos están pensando, ¿por qué ahora implica deseo? Porque ahora tengo el deseo de saber, de conocer.
ya sea conocerme a mí misma como individuo, como individua, o como algo superior. Eso es ahora. Ahora todos tienen el deseo de mantenerse sanos, Ata, de saber cómo estar mejor, de encontrar el bienestar, Ata, deseo, implica deseo. Y además, ese deseo implica un objeto de estudio en ese ahora. Entonces, en los Yoga Sutras lo que vamos a ir viendo y descubriendo es pues, cómo podemos conocernos a nosotros mismos a través de esta ciencia y ver pues todo tipo de connotaciones, o sea, todo lo que comienza, todo lo que cesa, todo lo que vuelve y que toda la existencia es completamente indivisible. Entonces, también podemos también podemos interpretar este sutra como las disciplinas del yoga, ahora las disciplinas del yoga. Por eso que muchas veces hayáis leído o traducciones, comentarios como ahora la disciplina del yoga. Pero tiene más que ver con esa parte que les acabo de contar sobre traspasar todo eso y evidentemente experimentar la humanidad y explorarla para reconocerse a uno mismo como ser humano y más allá de lo que son los 5 sentidos y los deseos de los 5 sentidos. Sí tiene que ver con controlar sentidos, con controlar deseos, pero deseos deseos que son inútiles realmente, que también los vemos a través de los 5 sentidos. Y también de parar pensamientos y saber, pues realmente tener un filtro que pueda decir stop cuando empezamos a pensar cosas que no nos van a llevar a nada positivo. Sutra número 2. Yoga Chitta Vitri Nirodha. Como estáis viendo, aquí de nuevo el sutra, el verso, está compuesto de 4 palabras. Entonces nuevamente vamos a ir pues desglosándolos, ahora que tenemos tiempo. Los desglosamos, pues los desglosamos cuando estáis en clase, veis que los Yoga Sutras pues vamos un poquito más rápido y ahí tal vez pues no llegamos a entender tanto, pero cuando se desglosan, que es como a mí me los fueron enseñando, porque es como te los deben de enseñar para entenderlos, es muy profundo, sí, muy profundo, y para entender algo muy profundo, pues hay que ir haciéndolo por partes, por cachitos, y eso es lo que hacemos con cada verso. Entonces, como veis, de nuevo aparece Chitta. Chitta de nuevo, recordar ese ver, ser consciente, pero también recordar esa conciencia individual que estaba toda la conciencia de la mente y que de nuevo recordar los 3 estados de Chitta, ¿no? Esa mente individual con su parte consciente, inconsciente y subconsciente, esas 3 etapas, ¿no? Bueno, Vitri Nirodha. Traduciendo Yoga Chitta, Vitri Nirodha, sutra completo. Hemos visto qué significa yoga. Ahora sabemos lo que significa Chitta. Vitri Nirodha. Vitri tiene que ver con esos patrones, con esos acondicionamientos e impulsos, patrones que tiene nuestra mente individual. Y Nirodha tiene que ver con pararlos, bloquearlos, controlarlos. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito mejor, ¿sí? Aquí, desglosando el sutra, para entender qué es lo que quiere decir Patanjali, qué quiere decir con que yoga es el cese del movimiento de la conciencia. ¿Qué quiere decirnos con que el yoga es el cese de la mente? ¿Qué nos quiere decir con que yoga es bloquear los patrones de la conciencia, bloquear patrones de la conciencia? Esto suena como un poco potente, ¿no? Porque aquí si lo entiendes a primera mano, pues puede ser que el yoga esté como algo restrictivo, como algo que hay que inhibir y que hay que inhibir esas fluctuaciones de la conciencia. Pero en realidad es, de nuevo, recordaros, es el arte de estudiar el comportamiento, es psicología, o sea, no es, sí hay unas prácticas, pero es el arte de querer saber, como decía Aristóteles,
es el arte de querer estudiar el comportamiento de la conciencia humana, de uno mismo, porque uno es un ser humano, entonces uno comienza a estudiarse a sí mismo y con tres funciones igual que en la psicología. Una que es cognitiva, conativa o volición, también se dice en psicología, y otra que es movimiento. Y si no lo anotaste, os lo repito porque es importante estos tres comportamientos de la conciencia, porque tiene que ver con el arte de estudiarla. La cognición, la conación y el movimiento. Y el yoga, si ahora se fijan y conocen y comparan, pues el yoga ofrece todos estos medios. Yoga ofrece cognición, conación y movimiento. Y así es como podemos conocer y estudiar el movimiento de nuestra conciencia. Y con esa práctica, pues podemos ir poco a poco, pues haciendo que los movimientos de esa conciencia sean, pues, más serenos, más calmados y más tranquilos, y llevándonos a un estado, pues, donde realmente nuestra mente y nuestro cuerpo y fisiología, pues, realmente está en un estado de silencio imperturbable. Esto suena fantástico. Entonces el yoga en realidad es una ciencia, de nuevo, es el arte y una ciencia de una disciplina mental, eso sí. Y a través de esa disciplina mental se cultiva y la mente madura. Nos hacemos mentalmente más maduros. Pero volviendo al sutra, al yoga chitta vitti nirodha, ¿qué quiere decir Patanjali con que yoga es bloquear los patrones de la conciencia? ¿Qué nos está diciendo con que el yoga es el cese del movimiento de la mente o de la conciencia? En su totalidad, ¿no? En su chitta, o sea, es parar el movimiento consciente, inconsciente y subconsciente. ¿Qué quiere decir con bloquear? ¿Qué quiere decir? ¿Y en qué quiere decir exactamente? ¿Qué quiere que bloqueemos? Pues claro, es muchas veces, ¿qué bloqueo? ¿Cómo paro la mente? Es que eso no lo entendemos. O sea, paramos nuestros pensamientos, paramos la imaginación, la fantasía, la respiración, los deseos, los complejos de las personas, de cada uno, de personalidad. ¿Qué es lo que tenemos que parar? ¿Qué es lo que tenemos que cesar, ¿no? Y aquí es donde Patanjali nos va a hablar un poco de Nirodha para entender esa supresión, esa parada, ese cese, ¿no? Y para eso de nuevo tenemos que volver a Chitta. Tenemos que volver a Chitta para entenderlo en totalidad, como esa conciencia individual. Y que la conciencia individual de cada ser humano va a llevar a varias manifestaciones, a varias percepciones individuales, ya sea mental, astral o trascendental. Y estas manifestaciones son de las que está hablando, de las de suprimir. Vuelvo, Nirodha. Nirodha puede que puedas estar entendiendo que quiere decir bloquear, pero no debe de entenderse de esta manera. No debe de entenderse como un acto de bloquear las cosas, porque todas las cosas fluye. La conciencia es fluida, la energía fluye, no se puede bloquear. Pero si es un acto de bloquear, y aquí anotarlo, si podéis, porque es importante entender que cuando Nirodha es un acto de bloquear los patrones de la conciencia. Es algo muy sutil y muy profundo, para eso necesito meditar, necesito practicar yoga, asanas, pranayama y dhyana, meditación, para entender cuáles son mis patrones de mi conciencia. ¿Cuáles son los correctos y cuáles son los correctos? ¿Cuáles son imaginación? ¿Sí? Muchas veces me imagino que estoy haciendo algo y luego me veo en un espejo y luego, uy, esto no es lo que me imaginaba de mí, ¿no? Pero un poco más adelante, en lo que son los Yoga Sutras, pues no te preocupes porque estamos comenzando, vas a ir entendiendo esa estructura fundamental de la mente y en todos sus campos, tanto en acción y reacción. Por eso tuvimos que ver la parte del karma antes de los Yoga Sutras, puesto que Chitta tiene acción-reacción, ¿sí? Compuesta por esa parte de Manas, Buddhi, Ahamkara, ¿no? Y además Chitta va a estar insinuando siempre algo, va a estar mandando un mensaje, ya sea con más volumen o con menos, que también es un estado de la conciencia. Y como todos saben, hay una parte de Chitta
que todos queremos bloquear o queremos no escuchar porque nos lleva, pues muchas veces nos lleva por el camino incorrecto, ¿no? Porque nos lleva un conocimiento incorrecto. Bueno, pues eso de lo que estamos hablando cuando hablábamos de esa viparaya. A ver, para ponernos un ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la cama, cuando nos vamos a la cama, como decía, los 5 sentidos, pues nosotros entramos en un estado de inconsciencia. Y es inconsciente de la conciencia. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre porque nuestros 5 sentidos, el cuerpo, como saben, y la mente, pues en realidad se mueren. O sea, para un estado mental, sea físico, de vida, se mueren. O sea, con lo cual ahí estamos bloqueando el proceso del flujo. ¿Del flujo de qué? De los 5 sentidos. De la mente y de la mente consciente. Por eso entramos en un estado de inconsciente. Entender la fase del sueño, entender Nidra Yoga es muy importante para entender yoga. Porque ya saben esa parte de un escritor que decía que la vida es sueño, ¿no? Pues sí, la vida es sueño. Y tiene que ver, por eso dormimos. ¿Por qué se creen que dormimos tanto? Pues porque hay unas funciones, hay unas funciones psicológicas cuando nosotros dormimos, y esas funciones psicológicas son a nivel de la conciencia individual, porque cada uno sueña una cosa distinta, como sabemos, ¿no? No todos soñamos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque todos no percibimos la realidad de la misma manera. Es como el mundo interior, el mundo exterior. Sí, todos tenemos niveles de percepción distintos, y cuando algunos pues pensamos pensamos lo mismo, en realidad no pensamos lo mismo, solo que nuestro filtro, nuestras gafas, pues son pues muy similares, ¿sí? Es como un grupo de muchos individuos y son ese grupo pues que tienen más cosas en común, ¿no? Pero tienen cosas en común, tener algo en común no significa ser igual. Importante, a nivel conciencia, ser humano, que es lo que somos todos comúnmente, no es lo mismo con la conciencia individual o la conciencia absoluta, que es de donde todos emanamos con nuestra conciencia. Entonces, vamos a Vitri, que no he dicho nada de Vitri. Vitri es el flujo, ¿sí? Vitri viene a ser el movimiento del que hablábamos antes, ¿sí? Cuando hablábamos de la cognición, la conación y el movimiento es Vitri. Y Vitri es también, el movimiento, como saben, es también un estado de la conciencia. Nuestra conciencia puede tener movimiento, no puede tener movimiento, o puede tener subconsciente, pero esos son Vitris en todos sus niveles. Bueno, pues no nos están diciendo que no tengamos Vitris. Solo nos están diciendo que paremos, que cesemos el movimiento del Vitri. Si nosotros como meditadores cesamos el Vitri, la información está, pero la longitud de onda se hace más grande hasta que llega a desaparecer, con lo cual aparece el silencio. Esto tiene que ver con lo que es el flujo eterno que reencarna los vitris y el constante movimiento de la fluctuación y del cambio constante de la energía, de la conciencia, y es por esto que nosotros no morimos. Dejamos el cuerpo físico, pero nuestra conciencia sigue y sigue de diferentes modos, como sabemos, de diferentes formas y diferentes dimensiones. Pero poquito a poco vamos a ir pues llegando a entender lo que es ese proceso de esos vitris, ese proceso de flujo de pensamiento, de impulsos, de información, que son distintos de cada uno, y cada uno pues también es cada uno el que puede bloquear este flujo, no lo puede hacer nadie por ti. Y cada uno también trascender esas limitaciones de esa conciencia individual, o incluso mejor aún, ponerle un fin total a lo que son los vitris. Y todo esto tiene que ver
Pues de nuevo con el proceso del yoga, con lo que son esos 8 peldaños del Raj Yoga, del Ashtanga Yoga, donde, como sabéis, está relacionado con el cuerpo, la mente, los sentidos, el prana, la energía vital. Y en el yoga estamos en la práctica pues entendiendo y experimentando que hay un cambio constante, en la postura, en la observación, en la sensación, en la respiración, en el pranayama, dhyana, meditación, observación, visualización en todo ese proceso. Eso es un proceso de conciencia donde cada uno en su mat, en su esterilla, en su momento de práctica, está en un estado constante e interrumpido de conciencia. ¿Por qué? Porque está practicando esos 3 niveles. Esto tiene que ver con nuestra existencia, con el sí mismo, con la existencia de nuestra conciencia y esto es algo que es independiente del cuerpo, ¿sí? Por eso al principio pues trabajamos pues, con un yoga un poco más que nos va a dar conocimiento sobre el cuerpo físico, cómo funciona mi cuerpo, ¿sí? Es importante no imitar porque cada uno tiene un cuerpo y cada cuerpo tiene un funcionamiento. Igual que cada mente tiene su funcionamiento, esa mente tiene un cuerpo. Entonces cada cuerpo y cada mente tienen que aprender por independiente individual a equilibradamente funcionar. Y también entender que no los podemos separar, que no podemos decir, sí, en Ayurveda, todo lo que son los desórdenes y las enfermedades, que si están en el cuerpo, están en la mente, si están en la mente, están en el cuerpo. Es totalmente indivisible, ¿sí? Porque como saben, el cuerpo y la mente, pues no podemos estar sin el cuerpo o fuera de él para tener esta experiencia con la existencia del yo soy, ¿sí? Entonces, también esto del yo soy, de mi existencia, también es un vitri que hay que parar, que hay que bloquear. O sea, no es lo que hay que bloquear. Esto es importante entender. No es el proceso de pensamientos diarios. O sea, ese puñado de pensamientos diarios ordinarios, ¿sí? Eso no es nada. Eso realmente no son nada. Eso es simplemente como un puñado de conciencia. Pero lo que sí hay es una fantástica área de conciencia más allá del cuerpo, pues cuando logramos parar ese proceso de pensamientos ordinarios del mundo mundano y cuando eso lo suprimimos, entramos en un pensamiento superior, en un pensamiento donde estamos de nuevo por encima y arriba de esas situaciones mundanas, físicas, corporales, emociones del yo soy, donde nuestro ego está siendo, pues evidentemente sentimos que nuestro ego está siendo atacado y nosotros tenemos una reacción, un vitri aflora y ahí es donde, como saben, comienza toda la historia interior, pues a nivel de emoción, intelecto y mente, ¿no? Esto lo que estamos hablando, esto lo que estoy hablando son Ananta. Ananta es algo de nuevo, Vedanta, Vedanta, Ananta, Ananta sin fin, sin infinito. Y esto es algo que, bueno, que iremos viendo también en el segundo capítulo, pero vamos de nuevo a intentar entenderlo bien, ¿no? Los vitris, el flujo de la conciencia de la que estamos hablando, no es el flujo de tu mente y tus pensamientos, no es el flujo de tus sentimientos, ni tus pasiones, ni tus deseos, porque tus deseos vienen de tus sentimientos, vienen de tus pasiones. No es parar las emociones, no es dejar de sentir, no es dejar de experimentar, ¿sí? Recordamos la palabra chitta, ¿no? Conciencia en su totalidad, tanto dentro como fuera del cuerpo, con y sin él. Entonces lo que estamos hablando es una conciencia que tiene que ver con más allá. Tiene que ver con una conciencia que está conectada con muchas vidas y con muchas reencarnaciones. Ahí es donde vamos con esta práctica. Y cuando les cuento todo esto, ahora pueden ver que realmente la palabra entonces niroda pues ya no significa parar y bloquear los pensamientos, ni los deseos, ni las ambiciones, nada, nada, nada. Sino estamos hablando
de bloquear una serie de vitris que sabemos que nos afloran y no me están permitiendo acceder a este conocimiento de mis vidas pasadas, conectando para saber quién soy ahora, para entender esa evolución responsable y esta manifestación del yo soy con cuerpo físico, mental, intelectual y todo. Quedan pocos minutos para terminar por hoy. Deciros que sobre Vitri, ya que les he hablado bastante sobre yoga, sobre Chitta y Nirodha, Vitri, regresando a Vitri, tenemos una palabra en sánscrito que se llama Vitra. Se escribe igual pero termina en A. Y Vitra quiere decir círculo. Les dejo esta información pues, para que piensen un poco. Vitra quiere decir círculo y Vitri, como saben, cada palabra en sánscrito llega a tener hasta 4 significados, ahí es donde ya, y Vitri también quiere decir circular. Vitricírculo, vitracírculo, vitricircular. Pero Vitri y Vitra, a la hora de llevar esta palabra a entender la mente, a entender la conciencia y el flujo de los vitris, los movimientos son circulares. Y cuando se estudia la conciencia y se mide lo que son las ondas longitudinales de la mente, son, o sea, para entender rápidamente, imagínate que tiras una piedra a un estanque o a un lago. Cuando tiras esta piedra, los movimientos del agua empiezan a esparcirse, ¿no? Hacia afuera, en forma de círculos. Bueno, pues de esta misma manera lo hacen los patrones de tu conciencia, porque son patrones circulares. Por eso el karma y la acción, la reacción, volvemos a repetir hasta que no cortamos, no paramos, no bloqueamos y cesamos algo concreto. O sea, lo que son los vitris no son horizontales ni perpendiculares, sino circulares, ¿sí? Los vitris es eso que vuelve, por eso no son los pensamientos diarios. Lo que tú piensas diario que desaparece, ahora, si el pensamiento vuelve, entonces ya sí hay un vitri. ¿Por qué es circular el vitri? Quiere decir que el vitri puede ser, pues no sé, hay gente que le fastidia pues que cierta cosa en la casa esté colocada de cierta manera y todos los días si no está bien colocado lo cambian. Bueno, pues es circular, es un vitri. A eso se está refiriendo. A esa piedra del camino que todos los días nos estamos encontrando otra vez. Desde todos los niveles, desde granos hasta arenas más finas. No sé si le estoy dando un poquito de más entendimiento, más claridad sobre el segundo sutra. Entonces, en realidad, lo que es yoga, chitta, vitri, nirodha, tiene que ver sobre el comportamiento, sobre la actitud de nuestra chitta, ¿no? De los modos de nuestra mente. Y esto es chitta vitri. Y ahora, los 4 minutos que quedan, ¿qué es yoga? Porque en realidad este segundo sutra te está explicando qué es yoga. Te está diciendo que yoga es bloquear los patrones que surgen en todas las dimensiones de la conciencia. No es solo que te apagues de las experiencias externas que enfrentas cada mañana y cada tarde, sino que es poner a un lado esa visión y poner una visión más profunda de meditación en tu estado despierto y en alto samadhi también. Y lo que son las expresiones de la conciencia, la representación, la manera de ser, el carácter de cada individuo, de la conciencia individual, pues esos son planos que realmente pues, que deberíamos de ir trascendiendo, porque son estados que podemos ir practicando en yoga y ahí es donde vamos a ver dónde se manifiestan, se van a manifestar en nuestra práctica. Y bueno, en realidad esto es el orden para la evolución de tu conciencia. Bueno, para el martes de la semana que viene entraremos en los 5 estados de la conciencia. Creo que
Aquí está, los 5 estados de la conciencia, nos quedan aquí 2 minutos. Los 5 estados de la conciencia lo veremos el martes, iremos profundizando un poquito. Luego ahora os pregunto en el grupo de WhatsApp qué tal, pero a ver que si estáis un poco más liados o más aclarados con el primero y el segundo sutra o igual. Y bueno, como también os decía, tenemos tiempo y Nidra es una experiencia muy importante, no solamente todos sabemos lo que es el sueño, pero practicar yoga nidra y entender toda la teoría que hay detrás de yoga nidra, por lo menos es importante conocer, tener el conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, os hago una pregunta, quedan 2 minutos, a ver si me contestáis en el chat, ¿qué os parece? Que entre martes y jueves, que vamos a usar esos 2 días, que utilice algún día, no sé lo que, no sé cuánto tardaríamos en aprenderlo, en enseñarlo, pero yoga nidra.